Bueno, vamos a seguir con lo que habíamos visto el día martes, que era pues ya como tal el método del árbol. Aquí pues yo ya había calculado, las diferentes propiedades, perdón, del árbol. Y pues bueno, ya nos había quedado este árbol que tenemos acá en pantalla. Es importante revisar que al final, pues bueno, no tenemos más que anulabilidades, primera posición y última posición. Por cada nodo, recordemos que eso yo les estaba comentando, que cuando nosotros hablamos de propiedades, estamos hablando de algo que cada uno de los nodos, independientemente de su comportamiento, pues va a tener, ya sean hijos o nodos. En este caso, anulabilidad, primera posición y última posición. Eso lo tienen todos los nodos y hojas del árbol. Bien. Luego de que nosotros ya concluimos con el cálculo de estas tres propiedades que nosotros lo podemos observar en el árbol, ¿verdad? Anulabilidad, primera posición y última posición. Todos tienen eso. Luego de eso, nosotros procedemos a calcular la siguiente posición. La siguiente posición, como les comenté yo el día martes, no es una propiedad del árbol, esto es una función, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final esto no va sobre el árbol. Usamos el árbol para calcularlo, pero no va dentro del árbol. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, para el cálculo de la siguiente posición, nosotros nos vamos a centrar en eh, dos ocasiones o dos operaciones, mejor dicho. En la de concatenación y en la de cerradura de Kleene, ¿sí? En esas dos variantes o en esas dos operaciones dentro de la expresión regular es donde nosotros vamos a calcular la siguiente posición. Es importante nosotros que veamos que no vamos a calcular, por ejemplo, siguiente posición acá, en el OR, ¿sí? Aquí no se calcula siguiente posición. Si yo llego a calcular siguiente posición en estas operaciones o en estos OR, definitivamente voy a estar haciendo algo malo, algo erróneo. Me va a salir mal el autómata, ¿verdad? No lo voy a tener ahí. eh, no voy a tener un autómata bueno, ¿verdad? Al final. Bien. Eh, entonces, es importante que solo en concatenación y en el nodo de cerradura de Kleene. Ahora bien, ¿qué es la siguiente posición? Por ejemplo, yo tengo la concatenación acá. Y dice lo siguiente. Con el hijo izquierdo C1 y con el hijo derecho C2, entonces para cada posición y en la última posición de C1, digamos aquí tengo un 3, ¿sí? Todas las posiciones en primera posición de C2, es decir, aquí puedo tener un 6, digamos, se encuentran en la siguiente posición de I, es decir, la siguiente posición de 3 será automáticamente 6, ¿sí? Pero como les dije, eso va sobre el nodo, no el nodo, sino que la etiqueta, ¿verdad? 3, 4, 5 no va sobre la hoja o el nodo, ¿sí? Sino va sobre la etiqueta. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo así un poco más sencillo. Por ejemplo, podemos tener esto. Aquí tenemos estos dos y aquí podemos tener 4, 5, digamos. 4, 5 y aquí podemos tener 9, 10, digamos. Entonces, la siguiente posición de 4 será 9 y 10. ¿Sí? La siguiente posición de 5 será 9 y 10 también, ¿verdad? Prácticamente pasa para acá, para cada uno, ¿verdad? Eso se refiere con siguiente posición. Y bueno, pues en la cerradura de Kleene es un poco más sencillo. Tengo yo la cerradura y dice que lo que está
en última posición, por ejemplo, aquí tenemos 6, digamos, y aquí tenemos 5. Evaluamos la última posición y todo lo que está en primera posición pasa a siguiente posición, es decir, así, ¿verdad? Siguiente de 6 será 5, ¿verdad? Prácticamente. Bueno, sin más preámbulo, veámoslo como un ejemplo. Bueno, acá lo que vamos a hacer es que vamos a habilitar una hoja y permítanme. Bien, vamos a habilitar una hoja y se trabó. Ahí está. Listo. Recordemos que esto se calcula desde a partir de las concatenaciones o las cerraduras de Kleene, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí no aplica. ¿Por qué? Porque este es un OR. Aquí tampoco. ¿Por qué? Nuevamente, esto es un OR. Aquí sí aplica. Es una concatenación. Entonces, qué dice al final la ley de la siguiente posición? Verifique la última posición de su hijo izquierdo. ¿Quién es la última posición de su hijo izquierdo? 1, 2 y 3. Prácticamente estas celdas. 1, 2 y 3. Ya me posicioné en esas etiquetas. 1, 2 y 3. Y dice, asígnele la primera posición del hijo derecho. En este caso es 4. 4, 4, 4. Listo, ¿verdad? Ya no hay más que hacer. ¿Por qué? Porque ya terminamos. Y segundo, porque ya no hay otro nodo concatenación. ¿Qué pasa en este caso, con la etiqueta 4? Pues no pasa nada. Al final recordemos que 4 representa al fin, al fin de la expresión regular. Está representando en este caso, a numeral, ¿verdad? Ya no pasa nada. Quedamos así. Ahora, pues aquí ya terminamos de calcular la siguiente posición, que es lo que sigue. Bueno, lo que sigue acá es venir y vamos a asignarle nosotros los símbolos que le corresponden. Esto me va a servir prácticamente ya para empezar a construir el autómata, ¿verdad? Aquí vamos a poner símbolos. 1 le corresponde a A, ¿verdad? 2 le corresponde a B, aquí lo veo, 2 le corresponde a B. 3 le corresponde a C, y 4 le corresponde a numeral. De esta manera, ¿sí? Sí. Y prácticamente la siguiente posición de 4, pues no hay, ¿verdad? Y es correcto, ¿eh? ¿Por qué? Porque al final 4 representa el, eh, el fin de la expresión regular. Bien.
Seguimos. ¿Dudas hasta acá, por cierto, con respecto al tema del cálculo de siguiente posición o alguna situación del árbol? ¿Alguna duda o alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a seguir. Bueno, ahora empieza el cálculo de las transiciones, ¿verdad? De las diferentes transiciones del árbol, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que sigue en este punto? Por ejemplo, recordemos que, porque dijo que yo a 4, ¿en dónde? ¿En cuál paso? Porque pues 4 está aquí, está aquí, está aquí. En aquí. Bueno, eso es por la regla de la siguiente posición que indica, ¿qué es lo que indica? Volvamos a leer. Dice que para cada posición en última posición de C1, para cada posición en última posición de C1, que es esto, C1 es el hijo izquierdo. ¿Quiénes son en cada posición? 1, 2 y 3. 1, 2 y 3, aquí lo veo. 1, 2 y 3. Dice, todas las posiciones en primera posición de C2, todas las posiciones en primera posición de C2, en este caso es 4, ¿sí? Porque prácticamente traduciéndolo dice, todas las posiciones en el hijo derecho, ¿sí? Que están en primera posición, ¿quién es en este caso? 4. Asígnele a los que ya tenía yo seleccionados aquí en verde. 1, 2 y 3. Por eso aquí existe el 4. Si, por ejemplo, aquí existiera 4,5, aquí sería 4,5. ¿Verdad? Por eso es que existe en este 4, ¿verdad? ¿La duda más? Bien, seguimos. Bueno, ahora viene el cálculo de transiciones, ¿sí? Al final, ¿el autómata qué es? El autómata no es más que un conjunto de estados y transiciones, ¿verdad? Entonces, ahorita no tenemos, en este momento no tenemos transiciones, ¿verdad? No tenemos estados, simplemente tenemos un árbol que nos generó una tabla, unas siguientes posiciones. Bueno, como todo autómata, todo buen autómata necesita un estado inicial. ¿Quién es ese estado inicial? En este caso, ¿quién es ese sub cero? ¿Quién es? Bueno, ese sub cero es la primera posición del nodo raíz, ¿sí? ¿Quién es el nodo raíz? Es este. ¿Quién es su primera posición? 1, 2 y 3. Quiere decir que ese sub cero es 1, 2 y 3. ¿Sí? Listo. Solo vamos a duplicar este porque ya ahorita el árbol ya no me va a servir. Bueno, ese sub cero es 1, 2 y 3. Prácticamente ese sub cero es esto que estoy seleccionando, que voy a colorear. ¿Sí? Esto es ese sub cero. Bien. Visto ese sub cero, la pregunta es la siguiente. ¿Con qué símbolos se mueve ese sub cero? ¿Con qué símbolos se mueve ese sub cero? A, B y C. ¿Cómo lo sé? Porque ese sub cero es 1, 2 y 3. 1 es A, 2 le toca B, 3 le toca C.
prácticamente se mueve con A, B y C. Bueno. Transición de S sub 0 ¿con quién? Con A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final, pues yo ya sé con quiénes se mueve. Bueno, transición de C sub 0 con A. Esto es igual al siguiente de quién. El siguiente de quién le corresponde a, corresponde el siguiente de 1. Voy a cambiar de color, solo porque es el que estoy evaluando en este momento. Es el siguiente de 1. ¿Sí? ¿Quién es el siguiente de 1? ¿Quién es el siguiente de 1? 4. Correcto. Es 4. Esto no lo he calculado y este es un S sub 1. Y automáticamente, pues yo ya terminé de calcular este. Transición de S sub 0 con B. Este es igual al siguiente de. ¿Siguiente de quién? Siguiente de 2. ¿Sí? Aquí lo miro. Transición con B es el siguiente de 2. ¿Quién es el siguiente de 2? ¿Quién es el siguiente de 2? Sí, ahí nos estamos adelantando un poquito. El siguiente de 2 es 4. Bueno, pero ojo, 4 ya existe. Ese conjunto con el elemento 4 ya existe. ¿Sí? Aquí está. ¿Quién es? Es ese sub 1. Por cierto, ese sub 1 es de aceptación. ¿Cómo sé que es de aceptación? Porque contiene al elemento, en este caso, el elemento numeral. ¿Verdad? 4 es el elemento numeral. 4. Entonces, ese sub 1 es de aceptación. No es necesario que lo ponga dos veces porque al final, pues, ya sé quién es de aceptación. ¿Verdad? Y eso fue transición con ese con B, ¿verdad? Me toca el siguiente. Transición de S sub 0 con C. S es igual a ¿quién? Ahora me toca C. Eso es igual a el siguiente de 3. ¿Quién es el siguiente de 3? ¿Quién es el siguiente de 3? Aquí lo vemos otra vez. 4. 4. ¿Quién es 4? Porque eso yo ya lo calculé, ya lo vi. Aquí está. Ese conjunto ya existe. Eso es S sub 1. Y listo. Terminamos de calcular S sub 0. Ahora nos vamos con S sub 1. S sub 1, S sub 1 es 4, ¿verdad? Y lo subrayamos. Seleccionamos y decimos, ¿con quién se mueve S sub 1? O A2. O S sub 1 ya no tiene transiciones. ¿Qué creen ustedes? S sub 1 es 4, ahí el que tengo yo seleccionado. Y bueno, la respuesta es, ya no se va a ningún lado. ¿Por qué? Porque yo veo que no tiene ninguna siguiente posición. ¿Sí? Siguiente posición es vacío. Y es correcto. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de numeral. Entonces puedo concluir que ese sub 1 no tiene transiciones. Al final aquí está nuestro autómata. Este es el autómata. Recordemos que es un autómata, un conjunto de estados y transiciones, o una máquina de estados y transiciones, ¿verdad? Al final es esto, ya está. Ahí está el autómata. Si nosotros lo queremos graficar por medio de un grafo, pues, ningún problema. Entonces acá, pues tendríamos el estado 0. De 0 me voy a 1. 1 es de aceptación. Y me voy a 1 tanto con A, con B y con C, ¿verdad?
No es necesario que yo ponga ahí 3 transiciones, sino que simplemente puedo poner A, B y C. ¿Sí? Y listo. Aquí está mi grafo, ¿verdad? Podríamos verlo, ¿qué era este? El que nos quedó, aquí está. Podríamos compararlo contra el de subconjuntos y Thompson, que fue este, del lado izquierdo, pero del lado derecho tenemos el que nos quedó por medio del árbol, ¿verdad? En estas representaciones, para la redundancia, el grafo es una representación muy gráfica, entonces lo podemos ver muy bien, las diferencias, ¿verdad? Y el por qué yo les decía que al final el árbol es uno de los métodos más óptimos para generar autómatas. Bien. ¿Dudas, preguntas hasta acá con respecto a este método del árbol que acabamos de ver? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Perfecto. Bueno, vamos a seguir con otro ejemplo, definitivamente, pero no nos vamos a quedar solo con este ejemplo. Eh, Vamos a hacer este. Sí, vamos a hacer este. Bueno, solo permítame un momento. Bien. Eh, Vamos a hacer este ejemplo también, y de igual manera, el objetivo de esto es que lo vayamos comparando contra el método que ya vimos, ¿verdad? Que en este caso es la generación de subconjuntos. Bueno, primero que nada, recordemos nuestro paso número 1. Primero, eh, se le agrega el numeral, ¿verdad? El numeral va a representar el fin de la expresión regular, ¿verdad? Nos va a servir para calcular el estado de aceptación. Segundo, vamos a hacer el árbol. ¿Cómo hacemos el árbol? Leemos la expresión regular de izquierda a derecha y el árbol lo construimos de izquierda a derecha, de abajo para arriba, ¿verdad? Bien. Vamos con el primero. Tenemos una C. Luego tenemos una concatenación, ¿sí? ¿Concatenado con quién? Con una cerradura clínica, ¿verdad? El cual su hijo es C. Empezamos aquí a limpiar un poco. Listo. Eso viene concatenado con, aquí faltó uno. Listo. Ay, Dios. Esto viene concatenado con un OR, perdón. Aquí lo vemos. Vamos a hacer un OR. Creo que esto ya lo habíamos hecho, por cierto. Ah, sí, aquí está. Lo voy a traer mejor de una vez antes de que seguir haciéndolo. Listo. Y solo le vamos a agregar el numeral. Así nos vamos a dedicar únicamente al método de la. Pero eso ya lo habíamos hecho. Y aquí le vamos a agregar el numeral. Listo. Ahí estamos.
Igual manera, pues recordemos, este árbol lo vimos la clase pasada, pero creció de izquierda a derecha, de abajo para arriba. Leímos la expresión regular, de izquierda a derecha. Bien. Y está, listo. Este es todo nuestro árbol, ¿verdad? Ya no había necesidad de calcularlo o realizarlo porque al final, pues, esto ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Bien. Al final empezamos a enumerarlos, ¿sí? Enumeramos las hojas o las etiquetamos. Todas las hojas menos ¿quién? Menos Epsilon. Por el momento no tenemos ningún ejemplo, todavía no hemos visto con Epsilon. Ya lo vamos a ir viendo. Como habíamos dicho, el numeral se comporta tal y como cualquier otra parte de la expresión regular. Ya tenemos nuestras etiquetas. Procedemos a calcular que las anulabilidades. Las anulabilidades procedemos a calcularlas. Entonces, ¿cuáles son esas anulabilidades? Bueno, las anulabilidades, perdón, del nodo, de los nodos o las hojas etiquetadas es falso. Aquí lo podemos observar. La anulabilidad de las hojas etiquetadas, falso. Entonces acá, pues, le corresponde un falso. ¿Sí? Y así sucesivamente, todos son falsas. Todas estas anulabilidades van a ser falsas. Y listo. Bueno, procedemos a calcular nosotros las anulabilidades ya de los nodos. Ahorita hemos terminado de calcular las anulabilidades de las hojas, ¿verdad? En el cual por definición es falsa. Ahora toca la anulabilidad de las hojas. De los nodos, perdón. Anulabilidad de la cerradura de Kleene, por definición, es verdadera, ¿verdad? Entonces, acá le toca un verdadero. Anulabilidad de la concatenación. La concatenación es la compuerta AND. Falso y verdadero, ¿qué es lo que me queda? Falso y verdadero. 0 o 1. 0 y 1, perdón. Prácticamente. ¿Cuál es el resultado? Esto. ¿Cuál es el resultado de operar esa falso, ¿verdad? Es un falso. Recordemos que la tabla de verdad del AND es verdadero cuando los dos argumentos son verdaderos. En este caso, uno es falso. Listo. Seguimos. Falso y falso, pues aquí ya es claro. Falso y falso, falso. Falso y falso, falso. Falso o falso, falso. Seguimos. Falso o falso, falso y falso, perdón. Falso. Falso o falso, falso. Falso y falso, que es una concatenación, falso. Falso y falso, falso. Falso y falso, falso. Nuevamente, falso y falso, falso. Falso y falso, falso. Listo. Hemos terminado de calcular la anulabilidad de todo el árbol, ¿verdad? Procedemos a calcular la primera posición. Empezamos desde la primera posición de las hojas, que es la misma etiqueta. Caso 2,
corresponde 3 y sucesivamente hasta la última etiqueta, que en este caso, o para este ejemplo, es 12. Y listo. Ya terminamos de calcular la primera posición de las hojas. Ahora toca la primera posición de los nodos. Bueno, empezamos la primera posición de este nodo, cerrador de clínica. Veamos qué dice la ley. Dice que la primera posición va a ser la primera posición de su único hijo. ¿Sí? Bueno, ¿quién es su único hijo? Es 2. Entonces, sube para su primera posición. Vamos con la primera posición de la concatenación. La primera posición de la concatenación dice, si el hijo izquierdo es anulable o es verdadera su anulabilidad, proceda a unir, perdón, las primeras posiciones. Si no, solo quédese con la primera posición del hijo izquierdo. Entonces, ¿cómo sería con nuestro ejemplo? Bueno. Está. ¿Cómo sería con nuestro ejemplo? Bueno, si la anulabilidad del hijo izquierdo es verdadera, no, en este caso no, es falso. Bueno, ¿qué tengo que hacer cuando es falso? Solo quédese con la anulabilidad, perdón, solo quédese con la primera posición de ese hijo. En este caso es 1. Proseguimos. Nuevamente, otra concatenación. Quiere decir que tenemos que evaluar la anulabilidad del hijo izquierdo. Es verdadero, perdón, es falso, perdón. Como es falso, me quedo únicamente con la primera posición de ese hijo izquierdo. Vamos con este. Anulabilidad del hijo izquierdo es falso. Me quedo con la primera posición del hijo izquierdo. Es 5. Bien. Prosigo. Ahora hay un OR. ¿Qué hago cuando hay un OR? Bueno, dice que la primera posición de un OR será la unión de las primeras posiciones, independientemente de sus anulabilidades. Siempre voy a estar uniéndolos. Entonces, quiere decir que para este caso en específico, este OR, la primera posición será 3,5. ¿Por qué? Porque siempre tengo que unirlos. 3,5. Bien, seguimos. Anulabilidad del hijo izquierdo es falso. Bueno, como es falso, procedo a tomar únicamente la primera posición de ese hijo izquierdo, 7. Llegamos al OR. Como el OR indica que una las primeras posiciones independientemente de sus anulabilidades, para este OR sería 3,5,7. Listo. Bien. Bueno. Luego seguimos con en esta concatenación y evaluamos la anulabilidad del hijo izquierdo.
Anulabilidad del hijo izquierdo. ¿Cuál es? Es falso. Como es falso, entonces me quedo únicamente con la primera posición del hijo izquierdo. En este caso es 1. ¿Sí? Bien. Bien, seguimos. Anulabilidad del hijo izquierdo vuelve a ser falso. Como es falso, me quedo únicamente con la primera posición de ese hijo izquierdo. Bien, seguimos. Anulabilidad del hijo izquierdo vuelve a ser falso. Me quedo otra vez únicamente con la primera posición del hijo izquierdo. Vamos por acá. Anulabilidad nuevamente del hijo izquierdo. Es falso. Me quedo con la primera posición. Y otra vez acá. Anulabilidad del hijo izquierdo. Me quedo otra vez con la primera posición de ese hijo. Listo. He concluido con el cálculo de primeras posiciones. Y así vamos con el árbol. Bien. ¿Dudas, preguntas hasta este momento? ¿Sí lo logran ver todos? ¿Sí estamos en sintonía? Con, en este caso, anulabilidad y primera posición. ¿Ok? Gracias. Bueno, vamos a seguir ahora con la última posición. Bueno, ¿cuál es el caso en este caso, cuál es la última posición? Bueno, la habíamos ya tenido una inferencia acá. Cuando yo voy a tener etiquetas o simplemente hojas, la primera posición va a ser la misma etiqueta. Entonces vamos aquí, la última posición es 1, 2 y sucesivamente por cada hoja. Sí. Listo. Ya tengo yo las últimas posiciones de las hojas. Ahora toca última posición de los nodos. Bien, vamos con la cerradura de Kleene. Bien, cerradura de Kleene, la última posición va a ser la última posición de su único hijo. Y es 2, ¿verdad? Ojo, nuevamente, no es que sean la misma. Lo que pasa es que este 2 representa a la primera posición de su único hijo y el otro 2 representa la última posición de su único hijo. Son diferentes. Obviamente acá, pues 2 y 2, pues podríamos decir que es igual, pero al final el origen, perdón, es diferente. Casualmente en este ejemplo dio el mismo, pero no necesariamente va a ser así. Bien. Última posición del nodo concatenación. El nodo concatenación dice, si el hijo derecho es anulable, proceda a unir ambas últimas posiciones de los hijos. Si no, quédese únicamente con la última posición del hijo derecho. Revisamos. Anulabilidad del hijo derecho. Verdadero. Como es verdadero, procedo a unir las anulabilidades de sus dos hijos. Procedo a unir las últimas posiciones de sus dos hijos. En este caso va a ser 1,2. ¿Sí? Listo. Seguimos. Anulabilidad del hijo derecho. Es falso. Como es falso, únicamente me voy a quedar con la última posición del hijo derecho. Seguimos. Anulabilidad del hijo derecho. Falso. Como es falso, me voy a quedar únicamente con la última posición
del hijo derecho. ¿Verdad? Bien, seguimos. OR. ¿Qué dice el OR? El OR dice las últimas posiciones de los dos hijos. Bueno, entonces, revisamos. ¿Cuáles son las últimas posiciones de los dos hijos? 4 y 6. ¿Sí? Entonces, acá, última posición del OR es 4, 6. ¿Verdad? Seguimos. Anulabilidad, otra vez otra concatenación. Anulabilidad del hijo derecho. Falso. Me quedo únicamente con el hijo derecho. Bien. OR. El OR dice que va a unir las últimas posiciones de sus dos hijos. Le corresponde 4, 6 y 8, ¿verdad? Entonces aquí, última posición de este OR es 4, 6 y 8. Bien. Seguimos. Anulabilidad del hijo derecho. Falso. Prácticamente solo me quedo con la última posición de ese hijo. Seguimos. Anulabilidad del hijo derecho. Falso. Me quedo con la última posición de ese hijo. Anulabilidad del hijo derecho. Falso. Me quedo con la última posición de ese hijo. 10. Anulabilidad del hijo derecho. Vuelve a ser falso. Me quedo con la última posición de ese hijo. Y por último, anulabilidad del hijo derecho. Falso. Me quedo con esa última posición. 12. Bien. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Ya terminamos de calcular, perdón. Última posición, primera posición y anulabilidad. El árbol ya está concluido. Ya terminamos de calcular todo. ¿Dudas o preguntas hasta acá? ¿Todo bien? Gracias, Carlos. Bueno, si todo va bien, vamos a proceder a calcular las tablas de transiciones. Procedemos. En primera instancia, voy a usar esta, no voy a hacer otra hoja. En primera instancia, voy a contar únicamente con ¿qué pasó? En primera instancia solo voy a contar con el nodo I y la siguiente posición. Listo. Tengo yo 12 etiquetas, ¿verdad? Entonces, pues, vamos a tener 1. Listo. Bien. Ahí está. Listo. Entonces, ¿qué dice la ley de la función de siguiente posición? La siguiente posición, primero que nada, recordemos, no se calcula sobre el árbol nos ayuda, pero no es dentro del árbol. Y segundo, solo va a ser en concatenaciones y en cerraduras de Kleene, ¿verdad? Bien, vamos a ir viendo. Aquí tengo una cerradura de Kleene, ¿verdad? Primer candidato para calcular una siguiente posición. Y dice, todo nodo I en la última posición, ¿quién es en la última posición de esta cerradura? Es 2. Me sitúo en 2. Dice, entonces la primera posición se encuentra en la siguiente posición. Prácticamente asígnele lo que tiene en primera posición.
¿Quién tiene en primera posición? Pues en este caso tiene 2, ¿verdad? Pero como les digo, no es que sea igual. Aquí pudo haber sido, digamos, por ejemplo, si aquí hubiera sido un 5, aquí tenía que haber sido 5, ¿verdad? Bien, listo. Ya terminamos con la cerradura de Kleene. Recordemos que es cerraduras y concatenaciones. Vamos con esta concatenación. Bien. En esta concatenación vamos a hacer lo siguiente. Vamos a evaluar las últimas posiciones del hijo izquierdo, ¿sí? Entonces, ¿quién es la última posición del hijo izquierdo? Es 1. Me sitúo en 1. Asígnele la primera posición del hijo derecho. ¿Quién es la primera posición del hijo derecho? 2. Este que estoy aquí seleccionando. 2. Bien. Y ahí está. Y ya terminé de calcular estas siguientes posiciones. Bien. Seguimos. Nuevamente, buscando concatenaciones y cerraduras de Kleene. Aquí hay otra concatenación. Nos situamos en la última posición del hijo izquierdo. Es 3. Es acá. Asígnele la primera posición del hijo derecho, que es 4. ¿Sí? Listo. Y hemos terminado de calcular esta concatenación. Seguimos. Vamos con esta. Me sitúo en en última posición del hijo izquierdo. Es 5. 5. Dice, asígnele la primera posición del hijo derecho. Es 6. ¿Sí? Listo. 6. Bien. Seguimos. Ojo, no vayan a calcular una siguiente posición en OR. No está contemplado. Solo es cerradura de Kleene y concatenación. Por eso mismo, las operaciones como 0 o 1 incidencias o cerradura positiva no entran en estos, ¿verdad? Porque si, tendría yo que saber también cuál es la siguiente posición o asumir, ¿verdad? Y no estamos cayendo en eso, ¿verdad? Bien. Vamos con esta concatenación. Primera posición, última posición del hijo izquierdo es 7. ¿Sí? 7. Es este. Se le asigna la primera posición del hijo derecho. 8. ¿Sí? Listo. Bien. Ojo, nuevamente, OR no entra en este cálculo. Bien. Seguimos. Ya calculamos estas concatenaciones de abajo, vamos con este. Dice lo siguiente. Última posición del hijo derecho. ¿Quién es la última posición? 1,2. Empezamos. 1,2. Asígnele la primera posición del hijo derecho,
que es 3, 5 y 7. Bueno, aquí le voy a agregar 3, 5 y 7. 3, 5 y 7, ¿verdad? Se le agrega, no se sobrescribe, ¿verdad? ¿Y se le agregó a quién? A 1,2. 1,2. Listo. Seguimos. Bien. Bien, tenemos acá. En este nodo dice, posiciónese en la última posición del hijo izquierdo. 4, 6 y 8. 4, 4, 6 y 8. Y asígnele la primera posición del hijo derecho. 9. ¿Sí? 9, 9 y 9. Listo. Terminamos. Seguimos. Vamos con esta concatenación. Última posición del hijo izquierdo. 9. Aquí. 9. Asígnele la primera posición del hijo derecho. 10. De esta manera. 10. Vamos con este. Última posición del hijo izquierdo. En este caso es 10. Nos vamos por acá. 10. Asígnele la primera posición del hijo derecho. 11. ¿Sí? Seguimos. Última posición del hijo izquierdo. 11. Aquí. Asígnele la primera posición del hijo derecho. 12. Listo. He concluido el proceso de cálculo de primera posición. ¿Por qué? Porque sé que ya concluí, porque ya no hay otro nodo concatenación o cerradura de Clinic por evaluar. Y listo. Ya tenemos nuestra tabla de siguientes posiciones. ¿Dudas o preguntas? ¿Todo bien? 12 ya no tiene ninguna siguiente posición y se queda así. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo lo ven? Bien. Bueno, seguimos. Ahora pues le voy a agregar una columna. Será símbolo. ¿Qué símbolo le corresponde a cada elemento? Y es C, voy a guiarme de la expresión regular. C, X, Y, 0, 1, H, L, X mayúscula, Y mayúscula y Z mayúscula. Y esto es numeral. Listo. Ahora viene el cálculo de transiciones. De transiciones. Bien. Para el cálculo de transiciones, como habíamos mencionado, necesitamos un elemento inicial o un estado inicial. ¿Quién va a ser ese estado inicial? Ese sub-cero. ¿Quién es ese sub-cero? Ese sub-cero es la primera posición del nodo raíz. ¿Quién es la primera posición del nodo raíz? Es 1. 1, ¿verdad? Listo. Y con eso empezamos. Bueno, vamos a tener nuestra tabla de transiciones acá. 1. Listo. La pregunta es, ¿con qué símbolo se mueve ese sub-cero? ¿Con qué símbolo o con qué símbolos?
se mueve S sub 0, teniendo en cuenta que S sub 0 es 1. Bueno, teniendo en cuenta que S sub 0 es 1, se mueve con C. Aquí lo miro. ¿Sí? Se mueve con C. Bueno, entonces yo puedo decir transición de S sub 0 con C. ¿Sí? Eso es igual al siguiente de 1. ¿Quién es el siguiente de 1? Bueno, el siguiente de 1 es 2, 3, 5 y 7. ¿Sí? Eso es igual a, ya no cabe, eso es igual a S sub 1, ¿verdad? Y esto ya fue calculado. Bien. S sub 1 dice que es 2, 3, 2, 3, 5 y 7. 5 y 7. ¿Con qué símbolo se mueve S sub 1? ¿Con qué símbolo se mueve S sub 1? A ver, ¿quién logra ver? ¿Con qué símbolo se mueve S sub 1? Y S sub 1 es el que tengo ahí seleccionado con verde. Los símbolos que se mueve es C, X, 0 y H. Entonces, vamos con C, el primero. Transición de S sub 1 con C. Estoy evaluando este de aquí. ¿Sí? Eso es igual al siguiente de 2. ¿Ya calculé el siguiente de 2? No, solo he calculado el siguiente de 1. ¿Quién es el siguiente de 2? El siguiente de 2 es 2, 3, 5 y 7. Pero ojo, 2, 3, 5 y 7 ya existe. Es este de aquí. Bueno, entonces eso es S sub 1 nuevamente. Listo. Ya terminé de calcular este. Vamos con X. Transición de S sub 1 con X. S es igual al siguiente de quién? Al siguiente de 3. ¿Quién es el siguiente de 3? El siguiente de 3 es 4. ¿Verdad? Aquí le coloco 4. Eso no lo he calculado y esto es un S sub 2. Bien, seguimos. Eso fue con X. Vamos con 0. Transición de S sub 1 con 0. S es igual al siguiente de quién? Siguiente de 5. ¿Quién es el siguiente de 5? Es, aquí lo miro. Eso le vamos a asignar S sub 3, porque no lo hemos calculado. No ha aparecido. Transición de S sub 1 con H. S es igual al siguiente de quién? De 7. No lo he calculado. Procedo a calcular. Es 8. Tampoco existe. Eso es un S sub 4. Bien. Y he terminado de calcular S sub 1. Procedo a calcular ahora las transiciones con S sub 2. S sub 2 es 4. Aquí lo miro. Bien. Transición de S sub 2 con 4. Con Y, perdón. Se mueve con Y. Aquí lo miro. ¿Verdad?
Eso será igual al siguiente de 4. ¿Quién es el siguiente de 4? Ahí lo estoy observando. Aquí. 9. No aparece en ninguna lista. Esto es otro estado. S sub 5. Bien. Ya no se mueve con otro símbolo. S sub 2. Que por cierto, yo aquí automáticamente tener a la par los símbolos, sé con qué símbolo se mueve, a diferencia de subconjuntos, que subconjuntos el compilador no puede inferir, ¿verdad? Tiene que calcular uno por uno. Bien. S sub 2, ese fue S sub 2. Ahora vamos, S sub 3. S sub 3 es 6. Aquí está. Bien. Transición de S sub 3 con 1. Eso es igual a ¿quién? Al siguiente de 6. Siguiente de 6 no lo he calculado, lo procedo a calcular. Es 9, pero ojo, 9 sí ya sé quién es. Aquí. 9 es S sub 5. Bien. Seguimos. Ese fue S sub 3. Vamos con S sub 4. S sub 4 es 8. Aquí está. Transición de S sub 4. ¿Con quién? Con L mayúscula. ¿Sí? Eso es igual al siguiente de 8. Siguiente de 8. No se ha calculado porque tengo 1, 2, 3, 5, 7, 4, 6 y este es 8. No se ha calculado. Esto es igual a ¿quién? Esto es igual a 9. Pero 9 ya existe. 9 sí ya existe. Aquí es S sub 5. ¿Verdad? No genera otro elemento, otro conjunto. Otro estado es mejor. Aquí en el árbol ya son estados. Bien. Ese fue S sub 4. Ahora vamos con S sub 5. S sub 5 es 9. ¿Sí? Transición de S sub 5 con X. Eso es igual al siguiente de ¿quién? Siguiente de 9. Eso no lo he calculado, aquí lo estoy viendo. Eso es igual a 10. ¿Quién es el siguiente 9? 10. Aquí lo miro. Eso es S sub 6. Seguimos. Transición. Y acá terminamos S sub 5, ¿verdad? Porque pues solo tenía una transición. Transición de S sub 6. ¿Con quién? Con Y mayúscula. Aquí, ¿quién es S sub 6? Es 10. ¿Verdad? Transición de S sub 6 con Y. S es igual al siguiente de 10. ¿Quién es el siguiente de 10? 11. Eso en ningún momento se ha calculado. Este es un S sub 7. Listo. S sub 7 es este. Se mueve con Z. Transición de S sub 7 con Z. Z mayúscula. Este es igual al siguiente de 11. ¿Quién es el siguiente de 11? 12. Lo miro. Eso es un S sub 8. Pero, bueno, ya no cabe, pero yo creo que tal vez sí. Sí. S sub 8 contiene a 12. ¿Quién es 12? 12 es la aceptación. Quiere decir que S sub 8 es de aceptación. Bien. ¿Qué más? Terminamos con S sub 7, vamos con S sub 8. Pero ojo, S sub 8 no es o no tiene transiciones. Entonces ya no hay necesidad de calcular nada. Y hemos terminado. Esto es el autómata. Aquí, ¿verdad? Recordemos que es un autómata. Máquina de estados y transiciones. Y aquí está.
estados y transiciones. Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Bueno, vamos a proceder a graficar este autómata, solo para que podamos hacer la comparación final con, gráficamente con el autómata generado por medio de subconjuntos, ¿verdad? Como les decía al final, lo que yo quiero es que podamos comparar los resultados que nos da Thompson, que nos da subconjuntos y en este caso A. De 0 con C me voy a 1. Cero con C me voy a 1. Bien. 1 con C me voy a 1. Aquí se va a 1. Entonces, 1 con X se va a 2. Aquí se va a 2. Aquí se va con X. 1 con 0 se va a 3. Cero. Listo. 1 con H se va a 4. Ese es 1 también, ¿no? Vamos a ver. 1 con H se va a 4. Con H. Listo. 2 con Y. 2 con Y, perdón. Se fue aquí. Estaba haciendo las cuentas. 2 con Y se va a 5. 2 con Y se va a 5. Vamos a poner un 5 por acá. 2 con Y se va a 5. Bien. 3 con 1 se va a 5. 3 con 1. 4 con L se va a 5. Con L. 5 con X se va a 6. Se va a 6. 6 con Y se va a 7. Y 7 con Z se va a 8. Se va a 0. Listo. Y ya.
Este grafo, pues, es el resultante después de haber pasado el método del árbol. Comparémoslo con el grafo que nos quedó con subconjuntos. Aquí llegamos al estado 11, ¿verdad? Y aquí nos quedamos en el estado 8. Este tiene 12 estados, aquí tenemos 9. 3 estados menos, ¿verdad? Y pues, ¿cuál habrá sido una de las optimizaciones? Aquí veo uno. Esta triple transición con C, ¿verdad? Ya solo me quedaron 2. Y me imagino que aquí hay otro, me imagino la concentración de que todo llega a 5, ¿verdad? Aquí no lo tengo muy claro dónde. Si bien es cierto, aquí llega a 5, pero no sé, está un poco confuso. Bien, entonces vemos que pues con menos transiciones voy a representar lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a representar este. Vamos a ver. Aquí. Con C se va 1. Con X se va 2. Con Y se va 5. Con X mayúscula se va 6. Con Y mayúscula se va 7. Y con Z mayúscula se va a 8. Listo. Perfecto. Entonces, acá pues tenemos ya representado toda la transición, ¿verdad? Entonces, pues queda claro, ¿no? Hagamos eso mismo acá. Ya no me recuerdo cómo quedaba. Con C se va 1. Con X se va a 3. Con Y se va a 6. Con X mayúscula se va a 9. Y así sucesivamente, ¿verdad? 10 y 11. Al final, pues tenemos estas dos representaciones de la misma cadena sobre nuestro grafo. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Pues no puedo venir y decir, ¿verdad? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al final tengo el mismo número de transiciones. Habría que medirlos, ¿verdad? Habría que medir, tal vez, no lo sé, sinceramente no podría venir y asumir cuál es mejor, cuál es peor. El objetivo es que pues el árbol es un poco más óptimo porque tiene menos estados, ¿verdad? Pero tal vez óptimo en la hora de calcular. Bien, ¿dudas o preguntas hasta acá? Bien, ¿todo claro? ¿Alguna duda o alguna consulta? Bueno, aquí lo vamos a dejar el día de hoy. El día martes, martes 11, vamos a estar viendo un último ejemplo de árbol, tal vez cubriendo algunos casos que no vimos, por ejemplo, Epsilon, ¿verdad? Vamos a verlo en árbol el día martes para dar introducción, si nos da tiempo, a nuestro último método de análisis léxico, que en este caso es la minimización de autómatas, ¿verdad? Entonces quedamos hasta acá y nos vemos el día martes. Adelante.